mercancías que no tenga documentación legal. Asimismo, y esto tal vez algunos no conocen, realizar el transbordo de mercancías sin que haya sido autorizado por la administración tributaria. Este es el caso en que se pasa la mercancía de un camión a otro, de una unidad de transporte a otra. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, ingresa a Bolivia mercancía que está llegando de otro país, en la aduana nacional, en la aduana boliviana, se toma en cuenta el número de la placa de control del camión, todas las características, la marca, etc. Ese mismo camión es el que debe llegar hasta el recinto aduanero interior aduana. Sin embargo, si es que se realiza el transbordo de mercancías en ese interín, en ese tramo, pues se estaría cometiendo el delito de contrabando, salvo que exista un caso de fuerza mayor, por ejemplo, un accidente. Si es que ocurre un accidente, se debe comunicar dentro de un máximo de 24 horas a la aduana para que se le dé la autorización del transbordo. Desde luego que se tiene que precautelar la mercancía. Otra conducta es descargar o entregar mercancías en lugares distintos a la aduana. Todo tiene que llegar hasta la aduana y se tiene que hacer el proceso de desaduanización, que lamentablemente a veces tarda mucho. Otra forma de contrabando es la de retirar o permitir que se retire de la zona primaria mercancías que no están en la declaración. ¿Cómo es esto? Primero, zona primaria son los recintos aduaneros, recordemos eso. Y segundo, en la declaración de mercancías tienen que estar especificadas todas y cada una de las mercancías al detalle. Si es que hay un excedente de mercancías que no están declaradas, no se pueden retirar. Y si es que se permite que se retire, eso ya constituye contrabando. Otra figura es introducir, extraer, solo tener en posesión o vender mercancías cuya importación y exportación estén prohibidas. Todo lo que es declarado, por ejemplo, patrimonio cultural, histórico, tecnológico de nuestro país, biológico. Otra figura es tener o comercializar mercancías extranjeras sin que hayan sido sometidas al régimen aduanero. Tiene que haber todo un procedimiento y se tiene que contar con toda la documentación requerida. ¿Cuáles son las sanciones al contrabando? Siempre que se trata de delito, reitero, cuando el tributo omitido es mayor a 200.000 UFBs, la cárcel va de 5 a 10 años. ¿Quién va a determinar exactamente cuántos años, qué tiempo? Va a ser el juez. Asimismo, se procede al comiso o decomiso de mercancías. Si, por ejemplo, son alimentos perecederos, en ese caso no podrá decomisarse, se va a exigir la multa del 100% de su valor. Asimismo, se va a decomisar las unidades de transporte. Si el valor es menor a las 200.000 UFBs, o sea, si es solo contravención, en lugar del decomiso de los camiones, se va a exigir el pago del 50% del tributo omitido. Vamos a diferenciar también si el delito se ha cometido en una unidad de transporte que está autorizada, en una empresa autorizada para el transporte internacional. Entonces, en ese caso, se puede establecer una multa del 100% en lugar del decomiso del camión. Pero si ese medio de transporte, esa unidad de transporte, el camión, no está autorizado para el tráfico internacional de mercancías, pues va a decomisarse definitivamente. Y las inhabilitaciones solamente se van a producir en el caso que el contrabando sea catalogado como delito. Reitero, cuando el tributo omitido es mayor a 200.000 UFBs. A partir de acá vamos a ver delitos aduaneros. La gran mayoría de estos delitos aduaneros tienen sanción de privación de libertad de 4 a 8 años, excepto el delito de contrabando de exportación agravado, que es el más grave de todos los delitos, como vamos a ver más adelante. En el caso de usurpación de funciones aduaneras, como su nombre lo indica, se trata de una persona que ejerce atribuciones como si fuera funcionario de la aduana o auxiliar de la función aduanera, pero no lo es, no está autorizado.
Pero además hay un elemento, causa perjuicio al Estado o a los particulares. ¿De acuerdo? Entonces, dos elementos. Una persona que ejerce funciones de aduana sin que tenga ninguna potestad. Y segundo, con esa su actuación, causa perjuicio al Estado o a los particulares. Privación de libertad de 4 a 8 años es la sanción. En la sustracción de prenda aduanera, lo que sucede es que mediante cualquier medio se sustrae o se apodera en forma ilegítima de mercancías que constituyen prenda aduanera. ¿Qué es prenda aduanera? Son todos aquellos bienes que el Estado, en este caso la aduana, está resguardando en sus depósitos ante el eventual caso en que se determine que ha existido un delito aduanero, por ejemplo, contrabando. Por eso se llama prenda aduanera. O cuando se tienen que terminar de pagar los tributos y todavía no se lo ha hecho. La sanción es la misma de 4 a 8 años. Lo mismo cuando una persona falsifica o altere documentos, tanto físicos o registros informáticos aduaneros. La privación de libertad también es de 4 a 8 años. En la acción delictiva aduanera, lo que sucede es que son varias personas que se ponen de acuerdo para participar en forma asociada en la comisión de delitos. Se ponen de acuerdo funcionarios públicos, auxiliares de la función aduanera como los despachantes de aduanas, transportadores, concesionarios, depositarios, etc. Se ponen de acuerdo para cometer delitos aduaneros. Entonces, en este caso, de hecho, va a haber comisión de dos delitos. Este, que es acción delictiva aduanera, el ponerse de acuerdo, y el otro que van a cometer en forma conjunta. Entonces, en este caso, la sanción también es de 4 a 8 años. En la falsedad aduanera, es un delito que lo comete exclusivamente un servidor público, que posibilita y facilita a otras personas la importación y exportación de mercancías que están prohibidas. O cuando posibilita la exoneración, que es la liberación o disminución de tributos aduaneros, cuando informa o efectúa certificaciones falsas para ayudar a otra persona, pero en contra de la ley. También la sanción es cárcel de 4 a 8 años. Cohecho. Van a repetir cohecho. El cohecho no es otra cosa que lo que corrientemente conocemos como coima. El cohecho activo aduanero se efectúa cuando una persona oferta o entrega un beneficio, puede ser dinero, puede ser dádivas, pueden ser obsequios muy caros o que no sean caros igual, a un funcionario, pero ¿para qué? Para que contribuya a la comisión del delito. Ese es el cohecho. Se le entrega a un funcionario público cualquier beneficio para que le ayude a cometer el delito. Ese es el cohecho activo, es el que da. Y el cohecho pasivo es el funcionario que recibe para cometer este delito. La sanción es de 4 a 8 años. Reitero, cohecho activo comete la persona que ofrece o entrega un beneficio a un funcionario público para que le ayude a cometer un delito. Y el cohecho pasivo se produce cuando el funcionario acepta e incumple sus funciones en contra de la ley. Otro delito es el tráfico de influencias en la actividad aduanera. En este caso, se trata de autoridades o funcionarios de la aduana que aprovechan su cargo, que aprovechan de sus atribuciones para facilitar o influir en la comisión de delitos a cambio de una contraprestación monetaria, un dinero o de cualquier otro beneficio. La misma sanción de pena privativa de libertad. Y este, les decía, es el delito más grave de todos en el caso de los delitos aduaneros. Está señalado en el artículo 181 nonies del Código Tributario Boliviano. ¿Quién comete este delito? Aquella persona que extraiga o intente extraer desde territorio aduanero o zonas francas, o también aquella persona que almacene o transporte
mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos o alimentos con subvención directa del Estado. Fíjense eso bien claro. Se trata entonces de 3 tipos de bienes: mercancías que están suspendidas o prohibidas para su exportación. Estamos hablando de exportación, no importación. Hidrocarburos o alimentos subvencionados por el Estado, que hagan este tipo de exportación sin cumplir los requisitos legales y dentro de un espacio de 50 kilómetros desde la frontera. La sanción al contrabando de exportación agravado es la pena privativa de libertad, que va desde 8 a 12 años, por eso les decía que es el más grave. El contrabando, por ejemplo, tiene de 5 a 10 años. Este contrabando de exportación agravado tiene una pena de 8 a 12 años, además del decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito, como por ejemplo es el caso de las unidades de transporte. Y con esto terminamos el tema 6 referido a los ilícitos tributarios.